El artículo fue publicado en la revista Investigación y Ciencia, en su volumen 38, en noviembre del año 1979. Se titula Microsistemas de neuronas, y su autor es Eric Kandel, neurobiólogo austriaco cuyas investigaciones se han preocupado principalmente por los mecanismos moleculares del almacenamiento de memoria en el caracol marino Aplysia. Kandel ha recibido 22 títulos honoríficos y es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos y de las Academias Nacionales de Ciencias de Alemania y Francia. Sus trabajos sobre los mecanismos de la sinapsis y su relación con los procesos de aprendizaje y memoria le valieron el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en el año 2000. Actualmente es director del Centro de Neurobiología y Comportamiento de la Universidad de Columbia de Nueva York, donde ejerce como profesor de Fisiología y Psiquiatría. Los neurobiólogos han centrado su interés en el desarrollo de modelos animales que pueden servir para averiguar cómo interaccionan los sistemas de neuronas que dan lugar al comportamiento. De las interacciones neuronales que se han observado son las relacionadas con el aprendizaje y con la memoria, ya que estos pueden ser los rasgos más sobresalientes de los procesos mentales de los animales superiores y alcanzan su más alto nivel en los seres humanos. Una de las desventajas de este tipo de estudio es que los mecanismos celulares de la memoria en el cerebro del hombre y otros mamíferos tropiezan con el obstáculo de que son órganos de una complejidad intrincadísima, igual que las razones éticas, y además se oponen a este tipo de investigaciones en el cerebro humano. De ahí que sería una gran ventaja para la ciencia que pudieran examinarse esos procesos en sistemas más simples. Algunos de estos sistemas más simples o modelos serán en los invertebrados que veremos más adelante y en los que se basará este estudio. Hay 3 conceptos clave para el desarrollo de este trabajo. El primero es el microsistema. Este es un sistema inteligente pequeño, lleva a cabo funciones sensoras, de proceso y o de actuación, y en este caso, como vimos, es un sistema de neuronas que son encargadas del aprendizaje y de la memoria. Por lo tanto, el aprendizaje será la capacidad de modificar el comportamiento en respuesta a una experiencia, mientras que la memoria será la capacidad de almacenar dicha modificación durante un periodo de tiempo. La investigación va a girar en torno a 2 cuestiones principales. La primera es que los rasgos similares que se encuentran entre humanos y animales respecto a la organización cerebral común serán un objeto de estudio en sistema nervioso simple. Esto es basado en la cuestión de los límites que hay en el cerebro sobre la conducta humana al relacionarla con la conducta de animales menos evolucionados. La segunda cuestión es que los animales simples pueden modificar su comportamiento a través del aprendizaje. Los procesos nerviosos involucrados en un proceso determinado de aprendizaje puede partir rasgos comunes a lo largo de la filogenia. No existe ninguna diferencia fundamental a nivel de estructura, química o función entre las neuronas y sus sinapsis de los seres humanos y las correspondientes especies como el calamar, caracol o sanguijuela. En rigor, un análisis detallado y exhaustivo del aprendizaje en estos invertebrados nos revelará a buen seguro mecanismos de alcance y valor general. En esta investigación se dirigió la atención a los invertebrados más simples, cuyo interés radica en que sus sistemas nerviosos constan de 10.000 a 100.000 células, frente a los miles de millones que componen los sistemas de animales más evolucionados. Las células se agrupan en conjuntos discretos denominados ganglios. Cada ganglio contiene normalmente entre 500 y 1500 neuronas. Esta simplificación numérica nos ha permitido relacionar la función de las células singulares directamente con el comportamiento, y así ha sido como se ha llegado a una cantidad considerable de importantes descubrimientos que han abierto un nuevo panorama a la consideración de las relaciones entre cerebro y conducta. Una de las primeras interrogantes que surgió en este ámbito de estudio de los sistemas simples de neuronas era si las diferentes neuronas de una región del sistema nervioso divergían entre sí. Y para poder despejar esta incógnita, surgieron diversas investigaciones, y los estudios más recientes, los cuales fueron llevados a cabo en invertebrados principalmente, demostraron que, en efecto, sí podían identificarse las neuronas aisladas, y estas no variaban a lo largo de los individuos pertenecientes a la misma especie.
Esta idea recibe el nombre de unicidad de las neuronas y fue propuesta en el año de 1912. Para ello, se realizó un trabajo sobre el sistema nervioso de un parásito intestinal llamado Ascaris. Este gusano tiene un cerebro que está formado por varios ganglios y al ser examinados se encontró que contenían 162 células y esto no variaba de un individuo a otro, además de que cada célula ocupaba siempre una posición característica. Medio siglo después de este hallazgo, investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard trabajaron basándose en este mismo tema, pero esta vez ellos realizaron su investigación en el caracol marino llamado Aplysia y se descubrió que este contaba con una uniformidad similar pero menor en los sistemas nerviosos más complejos de estos invertebrados superiores. Este trabajo principalmente está enfocado a las investigaciones llevadas a cabo con la Aplysia, específicamente al estudio del ganglio abdominal. El descubrimiento en los ganglios de invertebrados de células identificables que establecían conexiones precisas con otras, condujo a la elaboración del diagrama reticular de los distintos circuitos de comportamiento, y con ello al estudio exacto de la relación causal entre neuronas específicas y el comportamiento. Cuando hablamos de comportamiento, nos estamos remitiendo a las acciones observables de un organismo, y estas pueden comprender desde actos complejos como hablar o andar erecto, o actos más simples como el movimiento de una parte del cuerpo o el cambio en la frecuencia cardíaca. Uno de los resultados que se obtuvo a partir de las investigaciones en este campo fue que las células de acción doble desencadenan múltiples y diferentes efectos fisiológicos, como la acción de las células neuroendocrinas que liberan hormonas. El ganglio abdominal de la Aplysia contiene 2 racimos de células neuroendocrinas, las cuales se conocen como células de bolsa, y estas liberan una hormona polipeptídica desarrollando una acción de larga duración en diferentes zonas del ganglio abdominal. Por ejemplo, la que controla la frecuencia cardíaca. El efecto de cada hormona parece estar determinado como lo están los efectos sinápticos, es decir, por la naturaleza de los receptores de las células diana. El hallazgo de que el comportamiento está mediatizado por células invariables que se interconectan con fina precisión y constancia podría entonces sugerirnos que los animales sencillos difieren de los más complejos en poseer repertorios de actividad fijos y estereotipados. Pero esto no es así, ya que investigaciones llevadas a cabo en varias especies de invertebrados han demostrado que los animales simples pueden modificar su comportamiento a través del aprendizaje. Siguiendo esta línea, este trabajo se centró en una de las exhibiciones más sencillas del comportamiento de la Aplysia, que es el reflejo de defensa, el cual consiste en retraer la branquia ante un estímulo. Esta branquia de la Aplysia se encuentra en una cámara respiratoria, la cual se denomina cavidad del manto. Esta cámara está cubierta por una capa protectora llamada repliegue del manto, que termina en un conducto carnoso conocido como sifón. Cuando un estímulo débil o moderadamente intenso se aplica a este sifón, la branquia se va a contraer y se va a retraer en la cavidad del manto. Este reflejo es análogo a la respuesta de retraimiento observada en casi todos los animales superiores, y es la misma respuesta que hace que los seres humanos retiremos nuestra mano al contacto con un objeto caliente. La Aplysia y otros animales presentan 2 formas de aprendizaje con esos reflejos: la habituación y la sensibilización. Para conocer acerca de las investigaciones de habituación, es importante saber que esta consiste en un descenso en la intensidad de la respuesta conductual que se produce cuando un estímulo, que en un principio es nuevo, se presenta repetidamente. Por lo general, cuando a un animal se le presenta un estímulo nuevo, su primera respuesta será combinación de los reflejos de orientación y de defensa.
Con estimulaciones reiteradas, el animal aprende pronto a reconocer el estímulo en cuestión, pero si este no comporta recompensa, el animal restringirá y acabará por suprimir la respuesta. La habituación es la más extendida de todas las formas de aprendizaje y también se cree que constituye uno de los primeros procesos. Por medio de la habituación, los animales, que en esta categoría estamos incluidos los seres humanos, aprendemos a hacer caso omiso de estímulos que han perdido su novedad o significación. La habituación nos permite prestar atención a los estímulos recompensadores o importantes para nuestra supervivencia. Con las investigaciones de habituación, la primera se pudo hacer entre los vertebrados, donde la habituación es la que da origen a la memoria de corto y de largo plazo. En la investigación, después de una única sesión de entrenamiento con unos 10 o 15 minutos de estímulos táctiles al sifón, se habitúa el reflejo de retraimiento. La memoria del estímulo es de corta duración. La recuperación parcial puede detectarse en el intervalo de 1 hora y suele tardar un día en recuperarse casi completamente. La recuperación en este tipo de aprendizaje equivale al olvido. Pero la repetición de 4 sesiones de entrenamiento repetidas de 10 estímulos, cada una produce ya una habituación profunda y una memoria para el estímulo que dura semanas. A la siguiente investigación se preguntaba dónde se localizan y cuáles son los mecanismos de la habituación a corto plazo, por lo que se estudió un circuito nervioso que controla la retracción de branquias, que es un estímulo en la piel del sifón que activa las 24 neuronas sensitivas allí ubicadas. Estas establecen conexiones directas con las 6 células motoras de la branquia y las células motoras conectan directamente con el músculo. A corto plazo, el proceso de habituación implicaba un cambio en la fuerza de conexión entre las neuronas sensitivas y sus células dianas centrales, las cuales son las interneuronas y las neuronas motoras. Con esta investigación se ayudó a examinar para que, a partir de solo analizar los cambios en 2 células, o sea, las neuronas sensitivas presinápticas y la neurona motora postsináptica, y en el conjunto de conexiones entre ellas, conocer qué pasa durante la habituación con estas neuronas. Así, en la tercera investigación, se encontró que la fuerza de una conexión puede estudiarse registrando la acción sináptica producida en las células motoras por una única neurona sensitiva. Así, la primera vez que se induce a la neurona que descarga un potencial de acción, produce una acción sináptica muy eficaz que se manifiesta con un potencial postsináptico excitador en la célula motora. Asimismo, los potenciales de acción subsiguientes iniciados en la neurona sensitiva durante una sesión de entrenamiento generan potenciales postsinápticos excitadores progresivamente. Esta minga de eficacia o de presión de la conexión es paralela y explica la habituación conductual. Como ocurre en el comportamiento, la depresión sináptica resultante de una única sesión de entrenamiento persiste durante más de 1 hora, mecanismos que pueden generalizarse. De estas investigaciones surgen nuevas preguntas. ¿Qué causa los cambios en la intensidad de la conexión sináptica? ¿Implican un cambio en la neurona sensitiva presináptica al reflejar un descenso en la liberación de sustancia transmisora? ¿O bien un cambio en la célula postsináptica al reflejar un descenso en la sensibilidad de los receptores al transmisor químico? Para responder a estas cuestiones, lo que se busca es estudiar la magnitud, pues esta señala qué tan sensibles son los receptores postsinápticos a las miles de moléculas de transmisor que se libera en cada paquete. Así, a partir de esta pregunta, las investigaciones demuestran que el lugar de la habituación a corto plazo se sitúa en las terminales presinápticas de las neuronas sensitivas y que el mecanismo de habituación consiste en un descenso progresivo en la cantidad de transmisor liberado por los pies terminales de las neuronas sensitivas en sus células dianas centrales. Sí, también se cree que el calcio posibilita que las vesículas sinápticas se unan a los lugares de liberación en las terminales presinápticas. Esta unión es un paso crítico previo a la liberación del transmisor por las vesículas del proceso que se denomina exocitosis. Y surgió una investigación en la cual se sometieron al experimento 4 grupos de apsia, que eran animales no entrenados que sirvieron como controles, y grupos examinados respectivamente un día, 1 semana y 3 semanas después de un entrenamiento de habituación a largo plazo. Así se descubrió que los animales a no control tienen 90% de las neuronas sensitivas y establecen conexiones eficaces. De igual manera, los animales examinados en un día y en 1 semana tienen una habituación de largo plazo del 30%, y por otro lado, los animales examinados en 3 semanas tienen un 60% de una conexión detectable. Así, se puede ver que la habituación a corto plazo implica un descenso pasajero en la eficacia sináptica, en tanto que la habituación a largo plazo produce un cambio más prolongado y profundo, desencadenando una disrupción funcional de la mayoría de las conexiones eficaces anteriores. Los resultados demuestran
que se puede proporcionar una prueba directa de que en un caso específico de memoria a largo plazo pueden ser explicadas por un cambio a largo plazo en la eficacia sináptica. También que en la oposición a lo que cabría esperar que se necesite escaso entrenamiento para producir un cambio profundo en la transmisión sináptica de la sinapsis implicada de un modo destacado en el aprendizaje, y establecen que las habituaciones a corto y largo plazo pueden compartir un lugar neuronal común. Así, queda determinar si la depresión sináptica a largo plazo es presináptica y si supone una inactivación de la corriente de calcio. Investigación de sensibilización. La sensibilización es el reforzamiento prolongado de la respuesta preexistente de un animal a un estímulo como resultado de la presentación de un segundo estímulo que es nocivo. Requiere que el animal aprenda a prestar atención al estímulo porque éste va acompañado de consecuencias dolorosas o peligrosas en potencia. También es una forma de aprendizaje compleja, ya que se puede apreciar en el reflejo de la retracción de la branquia de aplicia. Se intensifica a causa de un estímulo nocivo en la cabeza. Este estímulo activa neuronas que excitan las interneuronas facilitadoras, las cuales acaban en los pies terminales sinápticos de neuronas sensitivas, siendo estas neuronas capaces de cambiar la eficacia de su sinapsis. El transmisor regula la liberación del transmisor de la neurona sensitiva a las interneuronas excitadoras y neuronas motoras. Cuando presentamos a aplicia un estímulo dañino en la cabeza, la respuesta refleja del retraimiento de la branquia que muestra ante un estímulo repetido en el sifón se refuerza notablemente. La sensibilidad puede durar desde minutos a días y semanas, según la intensidad del entrenamiento. Un concepto importante es la facilitación presináptica, ya que las neuronas que regulan la sensibilización finalizan en las proximidades de las terminales sinápticas de las neuronas sensitivas y aumentan la liberación de transmisor al elevar el número de cuantos liberados por cada potencial de acción en las neuronas sensitivas. Esto se ve en las células específicas del ganglio abdominal de aplicia, ya que producían la facilitación presináptica, en el que se inyectó una sustancia marcadora electrónicamente densa para cebar la célula e identificar sus terminales sinápticas. Ello permitió descubrir que los pies terminales albergaban vesículas que se parecían a las halladas en otra investigación, en las que una neurona cuyo transmisor, la serotonina, se había determinado antes. La serotonina aumentaba la conexión monosináptica entre la neurona sensitiva y la célula motora L7, mientras que otros transmisores no lo hacían. El interés radica en que las neuronas poseen receptores de transmisores en dos lugares totalmente distintos. Los receptores del cuerpo celular y de las dendritas determinan si una célula debe desencadenar un potencial de acción, y los receptores de las terminales sinápticas determinan cuántos transmisores hay que liberar en cada potencial de acción. Por otro lado, al operar una estimulación fuerte y prolongada en la vía que desde la cabeza regula la sensibilización en la aplicia, se originaba un incremento modulado sinápticamente en el adenosín monofosfato cíclico, o AMP cíclico, de todo el ganglio. Se inyectó AMP cíclico intracelularmente en el cuerpo celular de una neurona sensitiva y así se descubrió que producía también facilitación presináptica. Un impulso nervioso en la membrana terminal de la neurona abre numerosos canales para los iones calcio, en paralelo con los canales de sodio. La sensibilización se produce por el grupo de las células L29, quizás sean más, a quienes se atribuye la liberación del transmisor serotonina. Este actúa en la adenilatosiclasa, enzima que cataliza la síntesis del AMP cíclico en los pies terminales de las neuronas. El AMP cíclico aumenta el flujo de entrada de los iones calcio, ya sea directamente por activación del canal de calcio o indirectamente por un descenso en la corriente de potasio opuesto. El calcio causa una unión más estrecha de las vesículas que transportan transmisor con los lugares de liberación, aumentando así la probabilidad de que la neurona libere transmisor.
Finalmente, podemos concluir que la investigación basada en el caracol Aplysia es importante porque el tamaño de sus células puede tomarse como un dato a favor de que se exploren mecanismos bioquímicos y subcelulares involucrados en el aprendizaje y los posibles cambios registrados en la estructura de la membrana. También podemos emprender ahora otra línea de investigación, donde el examen de la relación entre el desarrollo inicial del circuito nervioso en el embrión y su posterior modificación por el aprendizaje, va a haber un desarrollo y aprendizaje que impliquen cambios funcionales en el sistema nervioso, cambios en la eficacia de la sinapsis y otras propiedades de las neuronas. Cualquiera que sea la respuesta a todas las preguntas que surjan, habrá que agradecer al estudio de animales invertebrados que ahora podemos precisar y observar a nivel celular, y quizás en un futuro a nivel molecular, simples aspectos de la memoria y el aprendizaje. Algo sorprendente y esperanzador al mismo tiempo. Aunque ciertas actividades mentales superiores son características de cerebros complejos de animales superiores, ya nadie duda de que se puedan encontrar aspectos básicos de los llamados procesos mentales en la actividad de solo unas pocas neuronas. La filosofía y la técnica observarán con sumo interés hasta qué punto las formas complejas de actividad mental pueden explicarse como simples componentes y mecanismos. En el grado en que tales explicaciones reduccionistas sean viables, importará determinar cómo las unidades de este alfabeto elemental de actividad mental se combinan para poder producir el lenguaje y otros procesos mentales mucho más complejos.